Ok, estoy colocando por acá estas claves especiales que he traído hoy para todos ustedes. Y bueno, la primera que quiero compartir precisamente para que esto no se nos haga un cuento tan largo es el ser autodidacta. Miren, yo tengo más de 11 años en el aspecto profesional como psicóloga, ya he tenido algunas experiencias internacionales, pero eso no es el caso. El caso realmente es que el título o lo que tú hoy tengas como conocimiento tienes que siempre detallar o diferenciarte en algo más. ¿Y cómo lo vas a diferenciar? Siendo autodidacta. Esa curiosidad, inclusive, va a ser una de las habilidades más requeridas ahorita en las empresas o inclusive con las demandas de tu cliente. Sí, puedes tener un producto o un servicio maravilloso, pero si tú no le das conocimiento, tú no le das contenido de valor y le das a conocer de qué se trata todo eso que tú hablas o lo que tú ofreces, pues digamos que como que la transacción va a quedar como a medias, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es empezar a ser autodidacta. Investigas todo, todo. La curiosidad no mató al gato. La curiosidad hoy es una parte indispensable de lo que tú tienes que demostrar en el día a día, sobre todo para demostrar tu talento y tu conocimiento específico en un área determinada para que la gente realmente pues, se conecte contigo y entonces sí de esa manera pueda adquirir estos servicios o esos productos que tú estás ofreciendo. Te voy a contar mi experiencia con la autodidacta. Cuando yo me gradué, ya hace más de 11 años, pues efectivamente empecé con toda esta preparación profesional, fui a una empresa maravillosa, de verdad, una tecnología increíble, pero resulta que yo me sentía que quería comerme el mundo, sentía que de repente como que el horario laboral me quedaba grande, porque pues realmente, o sea, todas mis actividades gracias a Dios, y no es por alardar, pero realmente siempre he sido muy activa, muy enérgica, así como tú me has visto. Entonces, eso es lo que ha hecho es que yo me apasioné tanto con mi trabajo que entonces podía ser productiva y estaba lista antes de tiempo. Entonces, de esa manera yo decía, bueno, yo tengo algo más que dar, y aquí como que no lo estoy sabiendo aprovechar mi talento y quiero dar más al mundo. Entonces, decidí de terminar esa relación laboral y empezó allí todo este mundo de aventura y de travesías donde tenía entonces que seguir innovando, conectándome, conociendo de nuevos temas. Inclusive recuerdo mucho la última experiencia laboral donde me dijeron en un momento, mira, a través de las certificaciones de calidad me dijeron, mira, tienes que saber identificar los indicadores de tu departamento. Y yo, ¿what? ¿Y eso qué significa? Yo lo único que conocía era que si KPIs de venta y algunas que otras métricas, pero de indicadores. Y ante un proceso de certificación de calidad importantísima por una empresa que dependía de mí y que yo lo desarrollara, yo lo pensara, yo lo implementara y que a través de eso lográramos una certificación de tal nivel, pues para mí eso me quedó como muy, muy, muy grande y no me quedó de otra que empezar a investigar, empezar a leer, empezar a cuestionar, a preguntar, a indagar, a conectarme y atreverme también a ser diferente, atreverme a mostrarme vulnerable. Mira, ¿cómo lo hago? Yo tengo intenciones de esto, voy bien, dame tu retroalimentación, coméntame, dime. El perder el miedo a mostrarte tal como eres es lo que realmente va a dar ese valor agregado para que las personas digan, wow, me encanta tu historia, wow, me conecto contigo, o simplemente digan, te acompaño para que juntos entonces desarrollemos esa competencia que te hace falta. Y pues así es. Entonces hoy en día, pues ser autodidacta me da la capacidad de poder pararme hoy en día con una experiencia docente, con una experiencia en psicología industrial, con una experiencia en más de 5 o 6 giros empresariales de diferentes rubros, o sea, no tienen que ver uno con el otro. Te estoy hablando de alimentos con uno de textil, te estoy hablando de bancario con uno de automotriz, te estoy hablando de gobierno como te estoy hablando de privado. O sea, he pasado realmente por diferentes rubros de negocio, lo cual me ha podido dar una visión amplia y entender cuáles son las diferencias y poder ofrecer entonces ahí sí unas consultorías y unas asesorías personalizadas y empresariales totalmente diferentes y de calidad. Entonces,
no solamente soy docente, no solamente soy psicóloga, sino que hoy en día también te ayudo a desarrollar esas estrategias de contenido o esas estrategias digitales o entender cómo es el comportamiento de tu cliente para una atención de servicio al cliente ideal, espectacular, bueno, pero majestuosa, para que quedes siempre en el corazón y en la mente de tu consumidor final, que es lo que realmente queremos para poder conquistar entonces la lealtad de esos clientes. Entonces, hoy en día te puedo hablar de varios temas, pero no estoy aquí para ofrecerte mis servicios, sino para darte a ti cuáles son esos tips realmente que te van a ayudar a mantener tu trabajo, a ganar más confianza y sobre todo empezar a proyectarte de la manera en que tú deseas. Entonces, número uno, apasionate por el conocimiento. Es lo que más va a tener valor ahorita en estos momentos. Entonces, apasionarte por el conocimiento es empezar a investigar a través de fuentes valideras, de fuentes válidas, científicas, donde tú de alguna manera también veas que es un plus o inclusive es ese target que tu cliente quiere o es el contenido o es la biografía o es la fuente donde tu cliente pues le tiene mayor confianza. Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando en la parte de psicología y desarrollo humano, pues tendría que irme a las cuentas como lo estoy haciendo últimamente de Pfizer y de todos estos laboratorios que nos están dando alguna luz o alguna esperanza con respecto a todo esto que estamos viviendo de la pandemia. Eso es un contenido que de repente a mi público o a mis clientes les puede interesar y les va a calmar la ansiedad de saber qué es lo que está pasando, pero así muchísimo más. Inclusive, si yo estoy hablando, por ejemplo, de la norma 035 que se está implementando en México y que teníamos hasta el 20 de octubre para poder cumplir con todo eso, todas esas regulaciones y entonces evitarnos una multa de $20,000, entonces yo tendría que estar hablando de precisamente cuáles son esos riesgos laborales, cuáles son esos requerimientos y cuáles son esas certificaciones con las cuales puede contar la empresa para evitar entonces este tipo de sanciones. Y así muchísimos otros temas. Pero para poder saber y hablar con propiedad, pues tenemos que investigar, tenemos que escuchar y para eso tendríamos entonces que recurrir a las diversas fuentes donde está expuesta este tema o este contenido. Y te estoy hablando de las diferentes plataformas como un podcast, como un blog, como unas redes sociales como Instagram, YouTube, LinkedIn, entre otras, ¿no? Entonces, dependiendo también de tu personalidad y el tipo de fuente que consulta tu cliente, pues ahí es donde vamos a tener que buscar el publicar ese contenido de valor. Y por allí, si no te has dado cuenta, ya te estoy regalando una estrategia digital. Otra de las cosas que está muy unida a esto es romper paradigmas. No podemos empezar a conquistar a los demás o buscar ser referentes de otros lugares o de mi servicio o de mi competencia en el mercado si no me muestro de manera diferente. Y mostrarme de manera diferente significa entonces asumirme quién soy. Significa romper esos patrones saboteadores o esos complejos o esos miedos que a veces no son de nosotros mismos, sino que es de la sociedad, de lo que realmente los demás nos están diciendo que supuestamente somos y que no los hemos creído por algunos momentos de nuestra vida. Y no estoy diciendo que todo lo que digan esté bien o esté incorrecto, sino que de repente es bueno que nos detengamos y entonces empecemos a consultarnos a nosotros mismos si realmente seguimos siendo o somos esas personas que los demás están definiendo. Y es por eso entonces también que puedo hablar quizás de otra estrategia digital, es donde vamos a crear entonces lo que significa el buyer persona. Y para poder entonces identificar cuál es tu cliente ideal, tienes que reconocer cómo ellos te están percibiendo. Y cómo te están percibiendo y mantenerte una diferencia, pues tiene que ver con romper paradigmas, indudablemente. Tienes que atreverte a ser tú mismo, a sentirte, a generar confianza, a tener seguridad, a casarte con esa identidad, con esa personalidad. Por ejemplo, en este momento muchas personas me dirán, bueno, pero esta mujer habla demasiado rápido, esta mujer habla muy apasionada, o la persona que está ahorita conmigo y que tú estás escuchando este video es porque algo de mí te ha encantado, porque de repente el tema te gustó, porque de repente mi energía, pues precisamente es lo que te motiva a mantenerte aquí todavía. Y es ese enganche, es esa diferencia con la cual ya te estoy hablando el día de hoy y me hizo romper muchos paradigmas, claro que sí, en el pasado. Por ejemplo,
hablando de experiencias personales, pues muchas veces me decían, bueno, pero es que tú no respiras, tú no tienes una coma, tú tienes que hablar más despacio y tú tienes que de tal manera. Y entonces, y sí, es cierto, pero dependiendo también del contenido que yo voy a hablar y también dependiendo de la intención que tenga mi contenido. Pero todo eso también lo tengo que aprender y se aprende estudiando y siendo autodidacta. Por ejemplo, la oratoria es algo muy importante ahorita que queremos entonces mantenernos ahí en el radar con el cliente. Porque te digo algo, esto que yo estoy haciendo en este momento, que son las pausas, por supuesto que te genera un interés, por supuesto que te genera un misterio. Te va a decir, ¿qué va a decir esta mujer ahora? Pues claro, porque las pausas son muy relevantes a la hora de hablar, porque quizás de repente, cuando yo entonces te empiezo a hablar así de bajito, y quiero que tú en este momento entonces reflexiones, cuando de repente en algún momento de tu vida alguien te ha dicho algo y te lo ha dicho de esta manera, pues obviamente te hace una mirada interna y hace que tú reflexiones sobre lo que pensaste, lo que sentiste o lo que hiciste. Entonces, es allí donde hay que conocer un poco de todo y entender de qué manera te vas a comunicar también con el mundo. Y eso significa romper paradigmas. Romper paradigmas significa que seas tú y tú vas a trascender con esa personalidad, con esa esencia, con esa calidad y sobre todo con eso que tú realmente eres. Lo que tú eres es lo que realmente vale y no el precio que le vas a poner a tu servicio o a tu consulta o a tu producto. ¿Ok? Entonces, ojo pelado con eso. Otra de las cosas que está muy relacionada a romper paradigmas es las creencias limitantes. El pensar que no puedo, el pensar que de repente para después, el postergarlo. Saben que la postergación, como lo he repetido en algunas oportunidades, la postergación tiene que ver con el miedo y con el miedo a no atreverme a ser yo mismo, a no atreverme a descubrir esa potencialidad o quizás esa habilidad que tenía yo para algo. Porque lo postergo, es que postergo programar o planificar porque me da miedo perder el tiempo en no planificar mi tiempo. Esto es una creencia realmente limitante que tienen inclusive algunos CEO o directivos o presidentes de las empresas. No voy a perder mi tiempo planificando o llevando una agenda, una cuestión, porque yo lo que necesito son resultados rápidos. Sí, y vas a tener resultados rápidos, pero esos resultados realmente son efectivos, realmente son de calidad. ¿Cómo los estás midiendo? ¿De qué manera tú estás entonces percibiendo que la estrategia, la implementación, el cambio organizacional, la capacitación, las inducciones, inclusive hasta tu personal es el que realmente tú necesitas para tu empresa y para el éxito o los objetivos corporativos que todos deben tener en común? Entonces, si nosotros no planificamos, si nosotros no nos sentamos realmente a ver y a dedicarnos tiempo a esto, pues la vida nos va a llevar sin tiempo. Y hay una frase muy particular que mi mamá me regalaba desde chiquita y que tiene toda la razón del mundo, como ustedes saben, que las mamás son las más sabias del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el que no tiene tiempo no tiene vida. Entonces, efectivamente, pregunto, el que no tiene tiempo para planificar su tiempo no tiene vida. ¿Cuánta vida tendrá entonces los directivos de una empresa? ¿Cuánta vida tendrá entonces los presidentes de una empresa que no tienen el tiempo para planificar su tiempo? Se las dejo por ahí. Otra cosa también importante y es atrevernos a conectar con personas de calidad. ¿Y a qué me refiero? Al networking. Sí, es cierto que ahorita el networking es una palabra que pareciera estar de moda, pero les informo que el networking es crear esas redes o esos contactos potenciales y no generar simplemente contactos por generar contactos o tener una base de datos simplemente para tener una base de datos y entonces enviar allí correos o enviar publicidad o enviar catálogos o enviar lo que sea sin ni siquiera conectar o conocerte realmente. Entonces, ojo con cómo vamos nosotros a crear entonces esa red de contacto. Esa red de contacto debe venir basada en intereses, en valores compartidos, en objetivos en común, en una planificación inclusive de un proyecto, una gestión de proyecto en común, donde haya indicadores hasta de gestión de proyectos. Inclusive si tú vas a generar algún tipo de alianza, esta alianza también debería de medirse. Y todo esto yo te lo puedo hablar también con propiedad, porque pues soy CEO de Networking Venezuela, un proyecto que nació en septiembre del 2019 y que gracias a Dios pudimos llevar a cabo eventos semanales, más de 19, 20 eventos antes de lo que llegó la pandemia, por supuesto, porque como sabemos eventos sociales pues nos vimos un poco limitados, pero gracias a Dios pudimos recibir hasta más de 200 personas en nuestros eventos y realmente te digo que
hacer un networking profesional no simplemente se basa en un café o en una taza de té que me voy a sentar contigo a planificar y a escuchar sobre tu vida y ver de qué manera tú me vas a beneficiar a mí. No se trata de eso. Se trata realmente de conocer, de conectar, de aportar valor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues conociendo realmente, entonces, todas estas bases que requiere una alianza efectiva y una alianza verdadera y de valor para crecer tu proyecto, tu negocio, tus servicios. Ser tú mismo, ya lo he dicho, tiene mucho que ver con romper paradigmas, con creencias, aprender de todo, tiene que ver con la autodidacta y seguir a los mejores. Ciertamente eso de los grados de que las 5 personas que te rodean reflejan tu ser, pues créanme que es totalmente cierto. Una de las cosas que a mí me tiene muy orgullosa es que precisamente hoy en día puedo decir que estoy trabajando de la mano con una persona que me encanta, que admiraba y que veía, wow, quiero ser como ella, y hoy en día pues soy como esa persona. Hoy en día estoy trabajando de la mano con ella y hoy en día pues estoy súper feliz porque tenemos varios proyectos en conjunto donde pronto nos vas a ver juntas y vas a saber de qué te estoy hablando, pero sí ciertamente el punto se trata de que tú reflejas lo que son las personas a tu alrededor. Si tú te relacionas con algunas personas que tienen alguna duda sobre sí mismas o que de repente cuestionan todo por el miedo a, y ahí es donde vienen algunos errores de pensamiento como todo va a salir mal, es que esto nunca ha dado resultado y es que no quiero invertir porque lo desconozco. La pregunta es de cuánto tú te has podido perder por no atreverte a ser tú mismo. Entonces, atreverse a experimentar es una de las cosas también muy válidas, muy necesarias y del día a día en un mundo tan cambiante como el que estamos nosotros actualmente. Y más si quieres formar parte de la transformación digital, pues no puedes dejar de lado la transformación. Entonces, allí es donde tienes que ver y rodearte con las personas que realmente te inyecten esa energía, te inyecten ese motivo, esos pensamientos correctos, ese plan, esa estrategia, que te digan que sí vamos a hacerlo, pero también que sean realistas, en el sentido de que si yo puedo entrarle a un proyecto ahorita, a una gestión, algo que me apasiona, me fascina, pero ojo pelado, porque hay que sentarnos a sacar números, los costos, y eso es otro tema también que vamos a hablar más adelante, porque pues los costos es algo sumamente importante y lo he tenido que aprender a los golpes de la vida, pero sí efectivamente todo tiene que estar por escrito, todo tiene que estar bien planificado, bien aprobado inclusive por los involucrados de esta gestión. Entonces, a revisar bien con quién nos estamos relacionando. Y entonces eso también me lleva a pensar a qué cuentas estamos siguiendo. ¿Cuáles son nuestros influenciadores? ¿Quiénes son a los que les creemos? ¿A quiénes les compramos contenido? ¿En dónde yo consulto la información del día a día? Yo les voy a decir algo. Yo hace mucho tiempo que dejé de leer noticias, hace mucho tiempo que dejé de ver televisión y eso que yo era de las que se dormía y dejaba el televisor prendido que hasta, bueno, te podrás imaginar los recibos eléctricos o inclusive a medianoche, recuerdo que cuando estudiaba de medianoche mi mamá se despertaba, pobrecita, mi mamá siempre ha hecho tantas cosas por mí, de repente ella se levantaba como a las 2, 3 de la mañana y yo estaba dormida y ella me despertaba diciendo, por favor, colócale el desligue al teléfono, no te puedes al televisor. No te puedes quedar con ese televisor prendido. Y ahora, ¿cuánto no lo hacemos entonces a través del celular? Entonces, ahí es donde nosotros tendríamos que ver a qué fuentes estamos consultando y dónde nos estamos informando, porque ese es el reflejo también de lo que nosotros estamos buscando. Si yo busco noticias amarillistas, voy a pasar todo el día como un noticiero amarillista. Si yo busco noticias científicas, entonces yo voy a tener conocimiento, voy a hablar con propiedad de cifras, de contenido, de ciencias. Si yo voy a hablar de negocios, pues tengo que consultar a las fuentes verdaderas de los negocios. Si hablo de los emprendedores, tengo que conocer todas las personas que estén hablando de contenido de valor para emprendedores. En fin, a dónde yo estoy consultando y a quiénes yo reflejo y a quiénes estoy yo impactando con mi información. Precisamente también esto, fíjense, el octavo punto es compartir información. Entonces, tiene mucho que ver con dónde nosotros estamos consultando para poder entonces hacer ese aporte de valor, tener la empatía. Fíjense, no es porque yo sea psicóloga ni nada, pero es que como seres humanos nosotros no nos podemos relacionar con una persona que no nos respete.
con una persona que no nos escuche, una persona que le cueste comprender nuestras situaciones, porque no nos vamos a sentir valorados y es lo mismo que va a ocurrir con tu cliente, es lo mismo que va a ocurrir con tu aliado, es lo mismo que ocurre inclusive con tu pareja. Entonces, todo lo que nosotros hacemos en el día a día tiene que ver con una venta. Y esa venta no es nada más que saber vender o comunicar tu idea, comunicar tu creatividad, tu proyecto, de alguna manera por qué para ti esa idea o ese servicio o ese producto hace el cambio, genera la calidad de vida que la otra persona está buscando. Y eso solamente lo sabes tú, pero lo que sí necesitas mejorar o perfeccionar o practicar o fortalecer, entonces es la oratoria, es la forma de cómo manejar el contenido, es con quién yo me estoy consumiendo, a quién refuerza, a quién avala lo que yo estoy diciendo, y de esa manera entonces la seguridad con la cual yo lo voy a comunicar. Entonces, tener empatía es muy importante. No significa que yo soy la mamá de los helados y entonces que yo estoy hablando de lo que realmente es cierto. No, señores, se trata precisamente de que tu contenido o de lo que tú estés hablando tenga validez. Por ejemplo, este video yo lo estoy haciendo el 1 de diciembre, es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, y yo no pude publicar sino otro lugar donde me pareció sumamente importante, son las cifras de contagio, y son las cifras realmente que avala la ONU-SIDA. Es decir, la ONU, a través de su página de ONU-SIDA, que está solamente dedicada a información de este tema, de qué otra fuente más importante que hacer una campaña de resaltar los valores y la importancia de cuidar nuestra salud a través de esta página que es tan importante y de verdad que es tan válida a nivel mundial. Entonces, es importante transmitirlo y no simplemente hablar por hablar. Comunicarte efectivamente, gestionar tus emociones. Esto es algo sumamente también muy importante. Gestionar las emociones o la inteligencia emocional no significa que nosotros somos carentes de emociones como el miedo, como la ira, como la decepción, como la tristeza. No, señor. Lo que significa saber gestionar o la inteligencia emocional significa realmente el poder reconocer oportunamente tus emociones. Cómo tus emociones entonces de alguna manera ejercen control sobre ti si es que tú lo permites. De qué manera tu cuerpo reacciona ante estos estímulos que ocurren en el exterior o inclusive internamente que te hacen sentir de tal manera. Cómo tú entonces exteriorizas eso que tú sientes y de qué manera entonces tú puedes capaz de seguir accionando o puedes cambiar esa emoción. Por ejemplo, el miedo o la incertidumbre, que parecieran cosas muy relacionadas ahorita últimamente en este año 2020, a pesar de que estamos finalizando, pero son emociones que no solamente pertenecen al 2020, que se vieron intensificadas, sí, pero no solamente pertenecen al 2020, pertenecen a todos los días de nuestra vida. Porque cuando nosotros nos levantamos, nosotros no tenemos la varita o la lámpara mágica para poder saber lo que nos va a ocurrir durante todo el día y tener la convicción de que vamos a llegar con un feliz descanso a casa. Una incertidumbre que vivimos todos los días. Pero ¿por qué se intensifica en el negocio? ¿Por qué se intensifica entonces en tu vida personal, pareja? ¿Por qué se intensifica entonces con tu trabajo si eres un colaborador? ¿Qué pasa? En las ventas, porque te genera incertidumbre saber si vas a cerrar o no vas a cerrar en esa venta. Y déjenme decirles que eso está relacionado entonces quizás con el miedo, la procrastinación, como ya les había dicho, pero porque no hay una seguridad interna en ti, porque tú no estás seguro de tus habilidades, porque tú no estás trabajando, fortaleciendo esas competencias, porque de alguna manera no te atreves a pedir esa retroalimentación para escuchar cuáles son esas áreas de oportunidades que tienes y también entonces agradecer todo eso que sí has sabido desarrollar en ti y entonces atreverte a ir por mucho más. Entonces, el reconocer qué es lo que me está limitando, el reconocer de qué manera yo me estoy comunicando, porque de repente en este momento yo les estoy hablando quizás un poco más lento que al principio, porque quizás yo a veces hablo más lento, porque de repente yo me altero, porque de repente yo discuto, porque yo de repente me quedo callada o me encierro sola. O sea, habría que ver cuáles son nuestras reacciones de nuestra conducta. Y ahí es donde también la psicología, pues por supuesto cognitiva conductual y toda esta terapia racional emotiva, pues nos ayuda a reforzar y a trabajar entonces en la gestión de nuestras emociones, que son sumamente importantes para un líder de proyecto, que son sumamente interesantes e importantes e indispensables para
un gerente, un presidente de negocio, para poder entonces motivar e impulsar a su equipo a lograr esas metas que el cliente, el director o el dueño solamente tienen en su cabeza porque no lo han sabido comunicar al equipo. Y el equipo lo que tiene es una resistencia al cambio. Entonces, si nosotros no entendemos la fuente de esa resistencia al cambio, nuestro equipo no va a llegar, no nos va a llevar al éxito por muchas políticas, por muchas regulaciones, por muchas sanciones que nosotros coloquemos dentro de nuestra organización. Entonces, ojo con este tema que es muy importante. Practicaré mindfulness, las estrategias de relajación. Dentro de las estrategias de relajación, les puedo regalar inclusive la respiración. No saben cuánto calma realmente una respiración. Cuánto tiempo nosotros nos podemos dedicar aquí en nuestro escritorio, en nuestra oficina, si estamos sentados 2 minuticos, 1 minutico a saber respirar. A decir, saber respirar por la nariz y exhalar por nuestra boca y que se escuche. Fíjense que tanto calma que hasta les cambié la forma de hablar. Y eso se vivencia, eso lo siente. Y la manera en cómo tú te sientas internamente lo va a sentir tu compañero de al lado, lo va a sentir inclusive tu cliente, aunque tú no le digas ni hola. Porque es que inconsciente todo se siente, tu lenguaje corporal lo transmite, tus gestos, todo. Yo soy una persona muy gestual y tuve que aprender a controlar mis gestos porque inclusive en esos años donde daba clases en la universidad, pues yo les decía a los muchachos, díganme cuáles son el proceso sensoperceptivo de cuando una telaraña se acerca entonces y la ves ahí en la ventana de tu cuarto y le tienes miedo a la araña. ¿Qué pasa ahí? Explícame todo el proceso sensoperceptivo desde que entra ese estímulo a la vista y pasa por el cerebro y llega entonces a todo ese análisis neuronal y entonces cómo reaccionas y de qué manera entonces se autorregula tus emociones. Entonces yo les hablaba con estos ojos así tan chiquiticos que yo tengo. La gente obviamente no pasaba a exponer. La gente obviamente reprobaba, porque es que yo mis gestos no los sabía controlar, entonces yo me apasiono tanto que hablo y abro tanto los ojos que la gente pensaba que yo estaba brava. Y no es eso, sino que de alguna manera esos pensamientos que eran los primeros meses que yo estaba dando clases, yo decía, bueno, yo tengo que poner aquí carácter, porque si uno pongo carácter me van a ver como su compañera de trabajo y no va a haber ningún tipo de respeto. Y ese era mi pensamiento limitante, lo cual, gracias a Dios, las personas me lo hicieron ver, yo lo supe comunicar y entonces mejoró muchísimo tanto las relaciones que hoy en día tengo colegas que fueron mis estudiantes, que adoro y que admiro y que de verdad ellos saben quiénes son y que ciertamente cada oportunidad que tenemos, pues ahí estamos siempre presentes. Entonces, ¿qué tan importante es hacer una introspección, analizar, verte y poder entonces mejorar? Y estoy segura, porque de hecho me lo han hecho saber en algunos momentos, que no es tanto lo que se ha aprendido, sino la forma en cómo tú aprendes. Entonces no se trata de cuál es el tipo de contenido, sino cómo yo te hago sentir cuando te hablo de este tema. Eso es lo que realmente conecta. Y entonces yo no puedo imitar a más nadie, sino solamente a mí, atreverme a ser yo para poder decirte hoy vas a aprender algo nuevo que te va de verdad a disparar o a generar todas las emociones y toda esa energía que necesitas para continuar y seguir adelante. Entonces, bueno, por aquí estas primeras partes de todos estos tips que les quiero regalar. Hasta este momento creo que vamos bien. Y si tienes alguna duda, alguna sugerencia o tienes quizás alguno de esos tips que a ti te ha funcionado, pues déjamelos en los comentarios, suscríbete a este canal y empieza a compartir como loco este video para que más personas entonces tengan más ánimo de conquistar esos objetivos, sientan la energía que necesitan, escuchen quizás ese mensaje, esa palabra que les hacía falta en el día a día y también sepan que conmigo, psicóloga Ale Ruiz, siempre podrán contar, porque estoy siempre dispuesta a escucharte. Así que muchísimas gracias por quedarte, por escuchar todo este comentario y si tienes alguna sugerencia para el próximo video, déjamelo en los comentarios.